Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de .NET MAUI. En esta ocasión estaremos viendo lo que son los enlaces múltiples o multibinding. Básicamente, esta característica de MAUI, que también viene de Xamarin Forms, lo que hace es poder agrupar en una sola propiedad varias propiedades. Así que, para entender cómo funciona, vamos al video. Ok, en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que son los multibinding o enlaces múltiples. Esta es una característica interesante porque nos ayuda a ahorrar código y a que podamos enlazar más fácilmente algunas propiedades con otras. Entonces, para efectos de este video, vamos a suponer que queremos enlazar lo que es el texto de un botón con varias propiedades de tipo cadena o string. Entonces, lo que queremos hacer es que en un botón se muestren varias propiedades de tipo cadena, como ya lo dije anteriormente, unidas dentro de la misma propiedad text del botón. Este es un simple ejemplo que podemos hacer de muchos que podríamos hacer, como por ejemplo hacer un chatbox que agrupe o que le dé la orden o que cambie varias propiedades con solamente hacer un check o activar ese checkbox. Hay muchas maneras de usarlo. En esta ocasión, para poder entenderlo bien, vamos a hacer desde cero este ejemplo que les comenté anteriormente, que es poder enlazar varias propiedades de tipo cadena a la propiedad text de un botón. Entonces, lo primero que debemos hacer, obviamente, es abrir nuestro Visual Studio. Aquí, pues, para ahorrar tiempo, ya creé un proyecto llamado Multibinding. Tranquilos, les voy a dejar en el enlace de datos este proyecto compartido por medio de un GitHub. Ustedes van a poder ir allí y mirar todo el código, porque en ocasiones pasa de que de pronto en el video no se muestran algunas cosas, no se explican algunas cosas, y a veces es bueno tener el código. Entonces van a poder ir al enlace y ver todo el código de cada, digamos, página que creemos en el proyecto. Va a estar todo el código del proyecto. Entonces, lo primero que debemos hacer para este ejemplo es crear unas propiedades. Vamos a crear, como venimos trabajando en videos anteriores, y hemos ido adentrándonos en lo que es una estructura que se maneja y que veremos en unos pocos videos más adelante, lo que es la estructura de un proyecto, en este caso el MVVM. Entonces hemos ido adentrándonos, creando una pequeña estructura, dividiendo el código, porque de esta manera se trabaja limpiamente. Así que, de todos modos, si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer, como les digo, son las propiedades, y para eso vamos a ir aquí al proyecto, vamos a darle clic derecho, vamos a agregar una carpeta y vamos a crear una carpeta. Vamos a darle aquí clic derecho a la carpeta, cambiar nombre, y vamos a colocarle models de modelo o modelos. También vamos a agregar una carpeta llamada ViewModel, cuál va a ser el modelo de la vista. No se preocupen si no entienden esto, lo veremos en un video posterior, pero he querido irme adelantando para que sea más fácil entenderlo cuando lleguemos a verlo. Simplemente aquí lo que hacemos es que estamos dividiendo el código, que lo que sirve es para poder mantener el código cuando hay mucho código en un proyecto. Entonces ya creamos model ViewModel, y también vamos a crear una carpeta que vamos a llamar interface, para las interfaces, o para una interfaz que vamos a crear en este caso.
para usar el multibinding. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestras propiedades. Entonces vamos a crear una clase dentro de la carpeta models y aquí le vamos a colocar a esta clase, eso lo hicimos con clic derecho y agregar clase. Entonces le vamos a colocar esta clase usuario y le vamos a dar agregar. Luego de que se nos crea esta clase, debemos hacerla pública, en este caso public, para poder acceder a ella de otras clases, y dentro de ella vamos a crear unas clases. Aquí uso un pequeño skill o un pequeño truquito, que es escribir la palabra prop y darle tag. Entonces él me crea como un esqueleto de una propiedad. Entonces simplemente aquí lo que cambio es el tipo de la propiedad, en este caso va a ser string, y vamos a llamar a esa propiedad primer nombre. Sus accesorios getSet, esto es para poder acceder a ellos desde otro lugar, ¿sí? Y de la misma forma vamos a crear las otras propiedades. Entonces van a ser 3 propiedades de tipo cadena que vamos a enlazar con la propiedad de tipo la propiedad text del botón. Entonces en este caso vamos a colocar segundo nombre, ¿sí? Y por último vamos a crear otra que se va a llamar edad, y esta le coloco así porque lo voy a manejar con tipo cadena para colocarlo en texto. Listo, ya tenemos nuestro modelo de datos. Estos son los datos que vamos a trabajar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a la vista modelo, al modelo de la vista, ¿sí? Entonces vamos a la carpeta que creamos y vamos a agregar también aquí una clase. Ya les explico qué vamos a hacer en esta clase. Entonces a esta clase vamos a colocarle, hicimos con clic derecho sobre la carpeta, agregar y agregar clase. Vamos a colocarle main view model. Main view model a esta clase, como el view model principal, más o menos. Es lo que queremos decir. Entonces, lo mismo, aquí lo que vamos a hacer es colocar la pública para poder trabajar con las otras clases, traernos las propiedades y demás y trabajar con la vista. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable pública que va a ser de tipo usuario, que fue la clase que creamos. Vamos a crear una variable que tenga una estructura como la clase usuario que tenemos, o sea, que tenga sus propiedades, y la vamos a llamar user, y vamos a colocar también sus accesorios para poder trabajar con ella. Ahora lo que vamos a hacer es crear el constructor de este viewModel. El constructor del viewModel lo que hace es que va a cargar los datos en la vista y se los va a cargar a esta nueva propiedad que acabamos de crear. Entonces, dentro del constructor, lo que vamos a hacer es hacer una instancia de esa variable que acabamos de hacer y luego de hacer la instancia, lo que vamos a hacer es que
vamos a darle unos valores a nuestras tres propiedades que creamos de tipo cadena. Entonces, como ya la instanciamos, pues nos va a salir cada propiedad. Vamos a colocarle un nombre, coma. Vamos a la segunda propiedad, vamos a colocarle otro nombre, coma. Y en la edad la coloqué cadena porque vamos a colocarle mi edad, porque quería colocar una cadena con la edad. Mi edad es 32 años. O vamos a colocarle mejor tengo 32 años. Luego que ya le dimos un valor a las propiedades, vamos a proceder a crear una interfaz. Entonces, para poder manejar el multienlace, normalmente este funciona con dos propiedades, con una interfaz o un convertidor, ¿sí? O funciona con su propiedad string format. Si nosotros colocamos un multienlace, como lo vamos a colocar ahorita, en la vista, él nos va a exigir que tenga una de estas propiedades y no nos va a arrojar una excepción o un error. Entonces, vamos a crear la interfaz para poder entender cómo trabaja la interfaz, pero básicamente lo que hace esta interfaz es heredar las características de una clase llamada IMultiValueConverter, la cual permite aplicar una lógica personalizada a un elemento multibinding. Cuando implementamos esta interfaz, se nos crean dos métodos, el convert y el convertBat, como lo vamos a ver ahora. El método convert que vamos a crear lo que hace es que convierte todos los valores que vienen del origen del enlace a un valor para el destino del enlace, que en este caso sería la propiedad text del botón. Y lo que hace el método convertBat es lo contrario. Para este ejemplo vamos a colocar la lógica que queremos que se efectúe en el método convert, porque los datos van a viajar del origen, que son estas propiedades, al destino, que es la propiedad text del botón en la vista. Así que procedemos a crear la interfaz. Entonces, como ya creamos la carpeta, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, agregar clase, y vamos a colocarle a esta interfaz un nombre que nos ayude a entender cómo trabaja. Entonces vamos a colocarle convertidor familiar. ¿Por qué familiar? Porque lo que vamos a hacer es que en la lógica le vamos a decir que nos diga si es familiar, si le pasamos un parámetro, o no es familiar. Entonces, lo que va a hacer esta lógica, entre comillas, es decirnos si el nombre es familiar a los que tenemos guardados en las propiedades, o si no, nos va a arrojar que es desconocido. Básicamente para poderlo entender, porque lo que queremos es ver cómo se unen las propiedades a una sola propiedad. Entonces vamos a colocarle convertidor familiar y le vamos a dar agregar. Entonces, de igual manera, aquí vamos a volverla public, poder trabajar con ella, y aquí vamos a hacer unos pasos adicionales que se hacen con las interfaces. Entonces, primero dijimos que iba a heredar de una clase .NET llamada IMultiValueConverter. Y él acá nos va a arrojar o nos va a preguntar si queremos que implementemos la interfaz en este bombillito. Entonces lo que vamos a hacer es darle al bombillito y le vamos a dar implementar interfaz. Cuando hacemos esto, lo que hace es que nos trae los métodos que sirven para trabajar con estos datos y convertirlos para este tipo de casos. Entonces,
Por eso es importante querer y multivalue converter, porque es una interfaz prediseñada o hecha para los multienlaces, para usar los multienlaces. Entonces, luego de que la implementamos, vamos simplemente, como les decía, a trabajar la lógica en el método convert. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este método, porque como podemos ver, este método guarda en la variable values una matriz que es la matriz que viene del origen de los varios datos que tenemos de cadenas, ¿sí? Este target type lo que hace es que tiene el tipo de dato del destino, que en este caso el del text del botón. También tiene un parámetro de tipo object, que es cuando vamos a trabajar parámetros. En este caso lo vamos a hacer para poder identificar si es familiar o no. Y un parámetro de culture o culture info, que simplemente es necesario para poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos acá a hacer es validar que la variable values, en este caso los datos de origen, no sean diferentes a null, ¿verdad? Y que el objeto destino sea del mismo tipo para que podamos enlazarlos. Entonces vamos a hacer is assignable from, y dentro de él le vamos a decir que the type of string, y además que si no viene parámetro también podamos controlar. Luego de esto, entonces, después de hacer las validaciones de los posibles errores que se nos pueden dar o circunstancias, ahora sí, vamos a evaluar values y le vamos a decir que si contiene parámetro, entonces me devuelva una cadena que me diga hola familiar, y eso me lo una con la cadena, las cadenas que vienen en la variable values, que en este caso es una matriz con las propiedades. De lo contrario, si por casualidad viene un parámetro que no es el que esperamos para identificar si es familiar, entonces también me traiga la cadena que no diga hola familiar, sino simplemente hola, y me lo una con todas las propiedades que vienen en la matriz values, y me diga solo hola, no familiar, sino hola por el nombre o los valores que tengan esas propiedades. Finalmente, si se presenta una de las primeras excepciones, como que la matriz sea nula o no sean del mismo tipo o no traiga parámetro, entonces también que nos imprima o nos devuelva un mensaje que nos diga hola desconocido. Listo. El método convertBack, les voy a dejar la documentación, también se puede usar. Lo que hace es lo contrario al convert, pero en este caso no lo vamos a usar. Pero hay casos como por ejemplo el que está en la documentación, que trabaja con un checkbox y si valida, por ejemplo, si no son del mismo tipo, entonces se activa el método convert y demás. Entonces también se los voy a dejar en la descripción para que lo chequen. Pero bueno, continuando, vemos que ya tenemos la interfaz creada con su lógica personalizada. Entonces lo único que nos queda ahora es
crear la vista para consumir esta interfaz y este convertidor. Entonces, para hacer esto, simplemente vamos a ir al mainpage.xaml, ¿sí? Y aquí debemos traer dos cosas. Debemos hacer el enlace el binding para poder enlazar el viewModel con la vista, ¿sí? Y entonces debemos traer el espacio de nombres para poder establecer esta conexión. Y también debemos establecer una conexión con el convertidor que creamos en la interfaz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Entonces, aquí en el encabezado vamos a traer los espacios de nombres. Entonces, al primero le vamos a llamar BM de viewModel, ¿sí? Y de esta manera es que se llama. Entonces, cbrr namespace, dos puntos, y aquí tenemos multibinding.viewModel. Entonces, ya traemos este espacio de nombre y de igual manera vamos a hacerlo. Vamos aquí a colocarle el nombre a esta variable que nos va a guardar en esta referencia local 1, o mejor local, porque no tenemos otra. Y de igual forma clr namespace, dos puntos, y lo que vamos a traernos aquí es la interfaz. Luego de hacer esto, vamos a crear el contexto enlace, como lo hemos visto en videos anteriores. Entonces, la propiedad contentPage.bindingContext, y dentro de ella vamos a usar la variable que guarda la referencia viewModel, y listo, ya tenemos el contexto enlace. Y para poder establecer o traernos la interfaz, de igual forma vamos a hacerlo con contentPage.resource, y dentro de ella vamos a usar la variable que nos guarda la conexión de convertidor familiar, pero en este caso vamos a colocarle un nombre. Podría ser xkey multienlace familiar, podría ser. Multienlace familiar, para poder identificar. Y listo, también ya lo tenemos. Ahora lo único que nos falta es consumir esta interfaz y crear el botón. Entonces vamos a crear un stack layout, un diseño de pila, y dentro de él vamos a crear el botón. Dentro del botón vamos a acceder a la variable botón.text, y dentro de ella vamos a crear nuestro multibind. De esta manera es que creamos un multienlace, multibind, y toda la mayúscula, y listo. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, primero vamos a crear dentro de ese multienlace las propiedades binding, y a través del path que también ya vimos en videos anteriores, y te invito a que lo veas si no lo has visto y puedas entender de qué trata. Aquí en el path lo que hacemos es que damos la ruta de la conexión a las propiedades. Entonces sería user, que fue la propiedad que creamos para acceder a las propiedades modelos. Entonces, y el nombre de las propiedades. Primero nombre, luego lo que hacemos es vamos a copiar esto 3 veces porque son 3, y vamos a colocar el nombre de la otra propiedad, que era segundo nombre, y el de la tercera propiedad, que era edad. Si ejecutamos aquí el código, no nos va a funcionar porque, como les decía, la propiedad multibinding o enlace múltiple o multienlace lo que necesita algún parámetro de estos, como el string format, que una vez lo voy a explicar,
lo que hace es organizar cómo se va a mostrar estas propiedades que estamos agrupando en esta propiedad text del botón. Entonces, primero se coloca unos corchetes vacíos para que el analizador de XAML entienda y no se vaya a confundir y arrojarnos alguna excepción. Entonces la primera vacía, la segunda en el orden que queremos mostrar. Entonces, por ejemplo, en este caso yo quiero mostrar 2 y 3. Pero aquí cometí un error porque empieza desde 0. 0, 1 y 2. De esta manera ya me funcionaría. ¿Pero qué me mostraría? Solo los datos. Vamos a ejecutarlo y a ver cómo se ve sin la interfaz. Si yo le doy ejecutar, vamos a esperar para ver cómo se vería solamente con el string format. Si no le colocamos ninguna propiedad al multibinding que no sea string format o el convertidor de la interfaz, lo que va a suceder es que no nos va a ejecutar y nos va a decir que debemos agregar alguna de estas propiedades. Luego de que se ejecute, como podemos ver aquí, lo ejecutamos en Windows, nos está trayendo el primer nombre, que era Rubén, el segundo nombre, que era Darío, y la tercera cadena llamada en la cual colocamos tengo 32 años. Entonces, como ven, lo organizo en orden porque le coloqué 0, 1 o 2. Si yo moviera alguno de estos números, lo que hace es que me los coloca en el orden que yo quiera. Si coloco el 0 último, pues me va a colocar el primer nombre de último. Sí, para esto sirve. Pero aquí no estamos usando la interfaz. ¿Cómo usamos la interfaz? Vamos a parar el video y vamos a agregarle el converter. Entonces, lo que hacemos es que agregamos la subpropiedad converter y por medio de un static resource, ¿sí?, accedemos a la llave que llamamos aquí xkey multienlace familiar. Para eso la creamos, para poder llamarla de esta manera. Si ejecutamos aquí, miren lo que va a pasar. Ya va a funcionar el convertidor, pero recuerden que colocamos varias validaciones. En este caso, no estamos enviando un parámetro. Y si no enviamos el parámetro, recuerden que colocamos que nos retornara algo. Entonces vamos a ver lo que nos retorna. Entonces, como ven, nos retorna hola desconocido porque se cumple una de las validaciones que estábamos cubriendo, donde si no venía un parámetro, pues obviamente era desconocido. Ahora miren, si yo le coloco el parámetro. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este caso es colocarle es enviarle el parámetro a la interfaz, la cual está esperando este dato para poder hacer las validaciones si es familiar o no. Entonces, en este caso vamos a colocarle un valor que sí está, que sería el nombre, y vamos a ejecutar. Entonces, como podemos ver, reconoció que llegó un parámetro el cual está dentro de esas propiedades y dice: hola familiar Rubén Darío, tengo 32 años. Ahora, por último, ¿qué pasaría si yo le envío un dato, por ejemplo Rubén 1, que no está? Veamos qué sucede. Entonces, como podemos ver, nos trae solamente el hola, pero sí nos trae los datos. Hola Rubén Darío, tengo 32 años. Entonces, como podemos ver, en la lógica podemos hacer muchas cosas. Lo importante de este video es entender cómo podemos enlazar varias propiedades a una sola propiedad, como lo hicimos en este caso. Las tres propiedades que creamos de tipo cadena, primer nombre, segundo nombre y edad, y las enlazamos con la propiedad text, que también es de tipo cadena de mood, utilizando esta propiedad que es muy interesante y que nos puede servir mucho a ahorrar código y ayudar a que sea mucho más fácil de enlazar varias propiedades. Entonces,
Espero les haya gustado el video. Recuerden, mi nombre es Rubén Rueda y si les gustó este video, recuerden suscribirse, dejar sus comentarios si tienen alguna duda, que yo con mucho gusto estaré ahí pendiente para responder cada una de ellas. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.